¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, quiero agradecer a las personas que han estado suscribiéndose a mi canal, a las personas que han amablemente dejado comentarios. Quiero mandar un saludo a los canales de Bill Fan Puebla y Rubber Soul. Muchas gracias por sus comentarios. Y esta vez vamos a revisar estas dos cajas. Son colecciones de tanto de EPs como de sencillos de los Beatles. Estas cajas se editaron originalmente en vinil. La caja de EPs se editó en 1981 y la caja de sencillos se editó originalmente en vinil en 1982. Estas dos cajas que tengo aquí son de CDs y las dos se editaron en 1992. Y vamos a revisar, vamos a empezar con la caja que es la colección de EPs. Esta es una caja americana. Tenemos versiones inglesas, americana y existe también una versión japonesa. Y esta caja de EPs actualmente es un poco complicado conseguirla porque pues ya tiene más de 20 años que salió al mercado, por lo que sí es complicado encontrarla, sobre todo en excelente estado. Se puede encontrar seminueva desde los 60, 70 dólares hasta los 100, 110 aproximadamente. Y vamos a revisar el contenido y los EPs. Como saben, el formato de EPs se utilizaba únicamente en Inglaterra. Y este es el primero que tenemos, llevaba por nombre Beatles Hits. Estos EPs contenían por lo general 4 canciones. Y estos EPs originalmente se lanzaban ya con estas portadas con impresión. Este primer EP tiene los temas From Me to You, Thank You Girl, Please Please Me y Love Me Do. Vamos a seguir. Este es el segundo EP que se lanzó y el EP lleva como título Twist and Shout. Este tiene los temas Twist and Shout, Taste of Honey, Do You Want to Know a Secret y There's a Place de 1963 también. Vamos a revisar el que sigue. Este lleva por título The Beatles Number One o número 1 y tiene los temas I Saw Her Standing There, Misery, Anna y Chains. Este también de 1963. Continuamos. Aquí tenemos la famosísima portada de We the Beatles. Este EP llevó por título All My Loving y tiene los temas All My Loving, Ask Me Why, Money y P.S. I Love You, también de 1963. Vamos a seguir revisando. Este es el EP Long Tall Sally. Este para cuando se editó en 1964. Este contenía solamente material original, ya que ninguno de los temas que vienen en este EP había salido ni en sencillos ni en álbums. Este contiene los temas Long Tall Sally, I Call Your Name, Slow Down y Matchbox. Tiempo después se incluyó en el Past Masters volumen 1. Y de este EP tuvimos una reedición para el Record Store Day del 2014. Vamos a continuar. Este EP lleva por título Extracts from the Film, A Hard Day's Night, y lleva los temas Should Have Known Better, If I Fell, Tell Me Why y And I Love Her. Este también de 1964 y tiene prácticamente la portada del LP A Hard Day's Night. Y este lleva por título Extracts from the Album A Hard Day's Night y lleva los temas Anytime at All, I'll Cry Instead, Things We Say Today y When I Get Home, también de 1964. Una portada muy padre. Seguimos. Este EP lleva por título Beatles for Sale y contiene los temas No Reply, I'm a Loser, Rock and Roll Music y 8 Days a Week, también de 64. Este llevó por título Beatles for Sale Number 2 o número 2 y tiene los temas I Follow the Sun, Babies in Black,
Words of Love y I Don't Want to Spoil It Party, también de 1964. Este EP llevó por título Million Sellers y tiene los 4 sencillos pues que vendieron más a principios de sus carreras. Tiene los temas She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Can't Buy Me Love y I Feel Fine. Pues se lanzó a finales de 1964. Vamos a continuar. Este EP llevó por título Yesterday. Esta portada me gusta mucho, está muy padre. Y lleva los temas Yesterday, Act Naturally, You Like Me Too Much y It's Only Love. Este EP ya se lanzó en 1965. Y tenemos aquí el EP Nowhere Man, que como pueden ver es una foto de las sesiones de grabación del video Paperback Writer. Y este tiene los temas Nowhere Man, Drive My Car, Michelle y You Won't See Me, también de 1965. Y tenemos aquí como si fuera el doble EP que se lanzó original de Magical Mystery Tour, por si lo vieron en el video anterior donde publiqué la edición de lujo donde viene el vinil. Pues prácticamente este es también una reproducción. Y aquí también tenemos 2 CDs, es el mismo EP, pero tenemos la versión estéreo y la versión en monaural de este EP Magical Mystery Tour. Es pues prácticamente una mini versión de la versión original lanzada en vinil. Y como les decía, aquí tienes el vinil en estéreo, el CD en estéreo, perdón, y el CD en monaural. Este también está padrísimo. Y por último viene este EP que se comenta que es un EP bonus. Y como pueden ver, esta parece la portada del sencillo Penny Lane Strawberry Fields, pero contiene los temas Inner Light, Baby You're a Rich Man, She's a Woman y This Boy. Y lo que tiene de especial es que para la fecha en la que se lanzó, estamos hablando de 1981, estos 4 temas fue la primera vez que se lanzaban en estéreo. Estos 4 temas nunca habían estado disponibles en estéreo, solamente en monaural. Y aquí tiene unas notas muy interesantes. Por ejemplo, la canción Inner Light dice que originalmente se lanzó como lado B del sencillo Lady Madonna en el 68. Sin embargo, esta es la primera vez que el tema aparece en estéreo. Para el tema Baby You're a Rich Man, igual fue un lado B del sencillo All You Need Is Love. Y dice que esta versión en estéreo solamente había aparecido en el cassette de Magical Mystery Tour y en la versión alemana del álbum Magical Mystery Tour. Para She's a Woman, que fue el lado B de I Feel Fine, solamente había estado disponible en estéreo en un álbum australiano y que recientemente se había incluido en una recopilación llamada The Beatles Box. Y para el tema This Boy nunca se había lanzado en estéreo en Inglaterra hasta ese entonces. Les decía, estamos hablando del 81 que salió originalmente. Estos salieron en el 92, pero prácticamente eran solamente las versiones de vinil en CD. Y que solamente había estado este tema disponible en estéreo en álbums de Canadá y Australia. Por eso se le llama como un bonus. Todos los EPs tenían más o menos esta arte en el CD. Y pues estos son 15 EPs en total que tenemos en esta preciosa caja. Esta vez vamos a revisar. Aquí tenemos la colección de sencillos. Esta caja contiene 22 CDs y esta se puede encontrar entre los 80 y 130 dólares aproximadamente. Como les decía, por lo mismo que ya tiene bastante tiempo que salió esto a la venta, pues es difícil encontrarla en perfecto estado, completa, etcétera. Entonces
pues sí es un poquito difícil encontrarla ya, más que nada en perfecto estado. Vamos a empezar a revisar los sencillos. Tenemos aquí el primer sencillo de los Beatles, lanzado en 1962, que es Love Me Do, con el lado B, P.S. I Love You. Y para estos CDs teníamos pues similar al arte de la portada impreso en el CD. Vamos a continuar. Tenemos aquí el segundo sencillo, Please Please Me, Ask Me Why. Aquí, como pues la mayoría sabe, estos sencillos fue la primera vez que se incluyó una foto en la portada, ya que los sencillos originales no llevaban ninguna ilustración, ni en la portada ni en el vinil. Entonces este es Please Please Me de 1963. Aquí tenemos el sencillo From Me to You con el lado B, Thank You Girl, también de 1963. Y seguimos. Tenemos aquí el famosísimo She Loves You con lado B, I'll Get You, también del 63. De aquí el sencillo I Want to Hold Your Hand con This Boy, de finales del 63, con la canción que rompieron en el mercado americano. Tenemos ya el primer sencillo de 1964, que es Can't Buy Me Love, con el lado B, You Can Do That. La portada trasera, pues todos solamente tenían la información de las canciones. Este es el siguiente sencillo del 64, A Hard Day's Night, con Things We Say Today como lado B. Seguimos. Tenemos I Feel Fine con She's a Woman como lado B. Seguimos. Tenemos aquí Ticket to Ride con Yes It Is como lado B. Ya este sencillo de 1965. El siguiente sencillo, Help, con el lado B, I'm Down, también del 65. Seguimos con, este fue un sencillo doble cara A, que es Day Tripper con We Can Work It Out. Tenemos aquí también del 65. Ya del 66, Paperback Writer con lado B, Rain, de mis sencillos favoritos. Seguimos con el famosísimo Yellow Submarine con Eleanor Rigby como lado B. Aquí tenemos Penny Lane con Strawberry Fields, igual que la reedición que tuvimos para el Record Store Day del 2017. Prácticamente es una reproducción de este sencillo. Otro sencillo de 1967, All You Need Is Love con Baby You're a Rich Man, con una foto de esa primera vez que se transmitió vía satélite por todo el mundo. Siguiente sencillo, Hello Goodbye con I Am the Warlords, una portada muy famosa. Seguimos con ya el primer sencillo de 1968, Lady Madonna con The Inner Light como lado B. Tenemos aquí el sencillo Hey Jude, Revolution. Y seguimos. Este es el primer sencillo de 1969, Get Back con Don't Let Me Down, un temazo también. Otro sencillo de 1969, la balada de John y Yoko con Old Brown Shoe como lado B. Y tenemos aquí la primera vez que aparece un tema de George Harrison en un sencillo de los Beatles, Something con
Come Together, también un doble lado A, lanzado en 1969. Y por último tenemos aquí Let It Be, sencillo Let It Be, con You Know My Name, Look Up the Number, como lado B. Y pues estos son los 22 sencillos que vienen en esta caja. Yo creo que ahora que Universal Music tiene los derechos de las canciones de los Beatles, siento que pronto tendremos alguna reedición sobre todo en vinil de estas dos cajas, EPs y sencillos. Y pues esto es todo por este video. Espero que les guste. Sigan suscribiéndose y nos vemos pronto. Sigan coleccionando.